¿Lograron analizar cómo pasar una función seccionada en términos de escalones unitarios? ¿Nadie? No, yo no tuve idea ahí. No, Lick, no, ni yo tampoco. Ah, bueno, ya vamos a revisar, no se preocupen. Bueno, la idea va más o menos así. Entonces, nosotros regularmente tenemos, vaya, lo voy a hacer finito, no voy a hacer tantos escalones porque al final no se trabajan. Por ejemplo, una función 1 esté entre 0 y A. Una función 2 que esté entre A y B. Una tercera función que esté de B a C. Y luego una función, una última función, F4, que esté de C en adelante. Esto es una seccionada, ¿verdad? Si, por ejemplo, el otro caso es que no esté esta, entonces esto es 0 y llegaría hasta este cálculo. Entonces, ¿cómo construimos nosotros esta en términos del escalón? Es sencillo. Ubicamos F1, U de T menos U de T menos A, siguiendo el intervalo, más F2, U de T menos A, menos U de T menos B, siguiendo el intervalo, más F3 de T, U de T menos B, menos U de T menos C. Y por último, F4, U de T menos C. Si este no está, llegaría hasta aquí. Entonces así hacemos nosotros para pasar una función en términos del escalón. Pero hace falta la simplificación. Por ejemplo, F1 de T me va a quedar multiplicada por U de T. Más U de T menos A. Tengo F2 de T menos F1 de T. Más U de T menos B. F3 menos F2. Más U de T menos C. F4 menos F3. Ya simplificada. Y aquí es donde ustedes aplican la transformada de Laplace. Entonces lo pueden ver así. F1, de ahí F2 menos F3, U de T menos A. Perdón, F2 menos F1, U de T menos A. Luego F3 menos F2, U de T menos B. Este. Y por último, F4 menos F3, U de T menos C. Así lo pueden ver también. Si no, plantéenlo de esta manera y hacen el álgebra que les va a quedar y agrupan los escalones. Cheque. Sí. ¿Captaron la idea? ¿Preguntas? Lick, ese UDT es equivalente a 1, ¿verdad? ¿Cuál? El UDT, Este de aquí. no este de abajo, no es Este equivalente a 1. es el mismo. Sí, sí, es uno. Ah, ya, cheque. Listo. Escuche. Ajá.
De los que encontraron en la ferretería. ¿Cómo dice? Buenas. Que era otra conversación, creo, Alex. Ah, bueno. ¿Algo más? Prácticamente solo es de irse fijando en los intervalos, ¿verdad? Nada más, solo eso. ¿Preguntas? No. Lick, y si fuéramos los que nos dieran una gráfica. Ah, ya vamos a revisar. Ando buscando una gráfica, pero no tengo. Vamos a ver de aquí del libro, tal vez hay alguna gráfica que les interese. Ah, ya sé. Voy a plantearles esta. Así. Piensen que, por ejemplo, cuando son curvas, tienen que darle la curva, ¿verdad? Salvo que sea una curva conocida. O sea, que ustedes rápidamente la identifiquen y que esté bien dibujada y cosas así. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos, vaya, por ejemplo, ahí más o menos tenemos una gráfica extraña. Todo esto es f de t, entonces me dan la curva. Miren, aquí hay un salto, pero como es continua por tramos, entonces no pasa nada. Necesito identificar cada uno de los cortes, de las rectas, de las porciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este tramo de aquí, por ejemplo, ya es una curva conocida. Miren la forma. X cuadrado. Ajá, correcto. En todo caso, como estamos en la variable t, esto es t cuadrado. ¿Sí?
esta recta y esta recta de acá, ¿cómo las calculamos? Con la pendiente, ¿no? Ajá, Número de la correcto. pendiente. Usamos de la pendiente y con eso la tenemos. Por ejemplo, esta tiene pendiente 1, pero es negativa. Ajá. Sí. Sí, entonces esta. Yo sé que este es de la forma T, negativo, decreciente, pero es Y igual a menos T más B. No sé quién es B, pero sé que cuando la T vale 4, la Y vale 0. Entonces, Ajá. Y0 menos 4 más B. Entonces la B vale 4, ¿verdad? Eso quiere decir que esto es T más 4. Esta, por ejemplo, tiene de base 3. Y 3 de altura también, lo dejé 3 y 3. Bueno, también esta tiene pendiente 1. Este. No, este es T menos 4. Cheque. Y aquí es constante. Aquí vale 3. Entonces, una vez que usted identifica todas las funciones que aparecen en su gráfico, entonces usted procede a armar la seccionada. F de T es T cuadrado entre 0 y 2. Menos T más 4 entre 2 y 4. T menos 4 entre 4 y 7. Y la función vale 3 para un valor de 7 en adelante. Entonces, ya con la seccionada hacen lo mismo. ¿Cómo les va a quedar esto en términos del escalón? Tendríamos T cuadrado, U de T menos U de T menos 2. Más menos T más 4, U de T menos 2 menos U de T menos 4. Más T menos 4, U de T menos 4 menos U de T menos 7. Más 3, U de T menos 7. Y ahora agrupo los escalones. Entonces, T cuadrado queda solo, U de T. Más menos T cuadrado menos T más 4, U de T menos 2. Más T menos 4 más T menos 4 por U de T menos 4. Y más 3 menos T más 4 U de T menos 7. Simplifico todo lo que puedo. Y ahí está la función en términos del escalón. Cheque. ¿Me captaron la idea? Y Lick, una pregunta. Cuéntame. Al momento de agrupar, ¿cómo es que lo agrupa? Lo agrupa por, o sea, cada fase. Factor común. Saco factor común los escalones. Ah, ok. Esos son los que me dirigen todos los escalones. Y ahí ya me queda toda mi función f de t para meterle, ¿cómo se llama? Para meterlo transformado en Laplace. Ahí estamos listos para hacerlo. Ya le queda cheque, ¿no? Sí.
Cheque. Sí, Lick. Listo. Vamos a ver qué otro detalle. Bueno, con esto ya estamos listos para aplicar. Entonces, vamos a resolver ecuaciones diferenciales primero. No hemos resuelto con este teorema, ¿verdad? Vaya, ayer, por ejemplo, calculamos una, ¿verdad? O sea, la función seccionada que teníamos de inicio lo habíamos hecho. Esta es demasiado larga, la que les mostré para construir. De estas ecuaciones diferenciales que están aquí, de la 63 a la 70, ¿cuál les llama la atención? Creo que la 70 es candidata. Esta. Tal vez la 69. No sé si ven alguna otra por acá que les llame la atención. La 67. 67. ¿Cuál otra? 6. 63. 63. 63. Sí. Y ya tienen 6. el primer orden, segundo orden. Esta, 66. ¿Con esta salimos? Permítame, regálenme un segundito, permítame. Les decía, entonces comenzamos con el 63. Primero lo copio y ya les muestro. Dice el 63, y' más y igual a f de t, y en 0 es 0, y f de t es una seccionada 0 entre 0 y 1, y 5 de 1 en adelante. Estoy acá. Le aplico la transformada de Laplace y la única condición que tiene era 0. Entonces, esto me queda S y de S más y de S igual a F de S, ¿verdad? Ahora, yo necesito expresar a F en términos de escalones, porque es una seccionada. Entonces, F de T es 0 entre 0 y 1, no le hago caso. Sería 5 de 1 en adelante. Entonces, 5 U de T menos 1. El F de S de esto sería 5E a la menos S sobre S. Esa es la transformada de un escalón. Entonces, reemplazo. Tengo S y E de S más
y de s igual 5e a la menos s sobre s. Y despejo para y de s. Y de s es 5e a la menos s, s más 1. Entonces ya tengo y de s. Le aplico la inversa. Pero antes hago el arreglo, ¿verdad? Y de s es igual e a la menos s, 5 sobre s, y luego menos 5 entre s más 1. Y de t es u de t menos 1 por la transformada de esto, la inversa, que es 5, no tiene desfase, menos 5e a la menos t menos 1. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. Ya habíamos calculado transformadas inversas de expresiones así. ¿Qué fue lo que hizo en el penúltimo paso, Lick? ¿Cómo dicen? Heaviside. En el penúltimo paso. Penúltimo, aquí, Sí, de quedaron. aquí a aquí, Heaviside. Ah, ok. Fracciones parciales. Correcto. En el penúltimo paso se calcula la transformada inversa, ¿verdad? Sí, Ok, aquí, gracias. de aquí a aquí, sí. Ah, ¿Cheque? ¿Puedo avanzar? Sí, Lick. Está este. Vamos al 66. Y' prima más 4y igual a f de t. Y en 0 es 0. Y' en 0 es igual a menos 1. Y la función seccionada, f de t es 1 entre 0 y 1. Y 0 a partir de 1. Si gustan, pueden comenzar, por ejemplo, ya como práctica, pueden comenzar transformando la función seccionada en el escalón y le igualan a la ecuación diferencial. Es lo mismo. Entonces, esta f de t en términos del escalón les va a quedar u de t menos u de t menos 1, porque es 1 el número que multiplica la diferencia de los escalones. Y 0 en el resto no le hacen caso. Entonces reemplazan esto en la ecuación. Tienen y' más 4y igual a u de t menos u de t menos 1. Le aplican la transformada. S cuadrado y de s menos s y en 0 menos y' en 0. Más 4 y de s.
igual, la transformada de u de t es 1 entre s, y la transformada de u de t menos 1 es menos e a la menos s sobre s. Y aquí tienen que esta condición es 0, y entonces aplican la condición que está por acá. Les va a quedar luego s cuadrado más 4 y de s. Aquí queda más 1. Entonces aquí es menos 1 más 1 sobre s menos e a la menos s sobre s. ¿Quién es y de s? Y de s es menos s más 1 menos e a la menos s entre s cuadrado más 4. Faltaría aplicarle la inversa de esta, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero creo que no debí sumarlo. Ya van a ver por qué. Ya les muestro. Solo hago eso para cambiarme de página. Estoy ahí. Ahí más bien creo que me apresuré. No debí sumarlo. ¿Por qué? Voy a separarlo. Si separo este entre este, les queda menos 1 sobre s cuadrado más 4 más 1 menos s por 1 entre s cuadrado más 4. Bien. Esta es directa. Luego aquí tengo que buscar la descomposición en fracciones parciales de esta expresión, entonces la busco. ¿Estoy ahí? Y luego me va a quedar coeficiente de s cuadrado es a más b y es 0. El coeficiente de s es c y es 0. Y la constante es 4a y es 1. Entonces la a vale 1/4. La b vale menos 1/4 y la c es 0. Entonces, esto solo es la parte algebraica, ¿vale? Regreso a y de s. Tengo menos 1 sobre s cuadrado más 4 más 1 menos e a la menos s por la a vale 1/4 sobre s y la b menos 1/4 s sobre s cuadrado más 4. Cheque. Entonces voy a tratar de redistribuir lo que está por acá. Miren. Menos 1 s cuadrado más 4 más 1/4 s menos
un cuarto S sobre S cuadrado más 4, menos E a la menos S, por un cuarto sobre S, menos un cuarto S sobre S cuadrado más 4. Y ahora estoy listo. Creo que le faltó una S en el 1/4, Lick. ¿En cuál? El segundo término. Del último renglón. Ah, sí. Es sobre S, ¿va? Sí. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, ¿de dónde salió? De multiplicar este 1 con estos 2 y ahí el menos E a la menos S lo dejé. Ahora sí calculo Y de T. Y de T me va a quedar aquí, falta un 2, ¿verdad? Entonces, menos 1/2 seno de 2T. Esta es directa. Un cuarto. Esta también es directa. Un cuarto coseno de 2T. Ahora, en esta parte. Más, no, perdón, menos V de T menos 1 por un cuarto menos un cuarto del coseno de 2T menos 1. Y eso me queda por solución. ¿Preguntas? Le calcula la inversa al final, va. Sí, siempre. No tengo noción. ¿Alguna otra pregunta? Por la fórmula, cuando tengo U de T menos 1, eso me transforma en E a la menos S, ¿verdad? ¿Cómo? Por la fórmula de traslación en el eje T, cuando tengo U de T menos 1, eso se me transforma en E a la menos, Sí, correcto. E a la menos S. Correcto, correcto. Ahí de último tiene coseno de 2t menos 1, ¿verdad? Por la inversa. Sí, por el escalón. Ah, check. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo avanzar? Sí, Lick. Vamos con esta que ya me dan ya la función. Es la Barlick, el 69 o el 70. 67.
Ah, sí. Sesenta y siete es y prima más 4y igual al seno de t, u de t menos 2pi, y en 0 es 1 y y' en 0 es 0. Es nuestro. Voy acá. Y aplico la transformada de Laplace. Como ya está aquí, s cuadrado y de s más sy en 0 menos y' en 0 más 4y de s igual e a la menos 2pi s transformada de Laplace del seno de t más 2pi. Entonces este 0. Tengo s cuadrado más 4 y de s menos s. Ah, perdón. Este es menos aquí. Entonces me quedaría más e a la menos 2 pi s como el periodo de 2pi. Entonces, al final esto es s cuadrado más 1. Que directo, esto me va a quedar seno de t. La transformada del seno de t es 1 sobre s cuadrado más 1. Ahora despejo. S cuadrado más 4 más e a la menos 2 pi s cuadrado más 1 ¿ahí? ¿Cómo calcularían la transformada inversa de eso? ¿Ya está directa o tienen que hacer algo? La primera está directa. En la segunda hacemos lo que dijo de u igual a s al cuadrado y solo lo hacemos por Heaviside. ¿De qué? Entonces, siguiendo la idea del compañero, tenemos s cuadrado más 4 más e a la menos 2 pi s sería un tercio, ¿verdad? Sobre s cuadrado más 1 y menos un tercio sobre s cuadrado más 4. Cheque. ¿Estamos bien ahí? Jóvenes. Sí, Lick. Y ahora le aplico la transformada inversa. Y de t es, este directo es un coseno de 2t. Esto es u de t menos 2pi. Este directo. Un tercio del seno de t menos 2pi. Y a este le falta un 2, ¿verdad? Entonces, menos un sexto del seno de 2t menos 2pi. Y eso les queda. Si quieren multiplicar, simplificar un poco, está bien.
Revíselo, a ver si tienen alguna pregunta. Ese 2 que está adentro del seno, de dónde fue que salió? ¿Cómo dice? El 2 que está dentro del seno, multiplicando el t menos 2pi. Sí. ¿De dónde fue que salió ese? Del s cuadrado más 4. De acá. Ah, ya, sí, sí, sí. Cheque. Sí. ¿Puedo avanzar? Sí. Entonces, ¿está este? Vamos al 69. Es y' prima más y igual a f de t. Y en 0 es 0. Y' en 0 es 1. Y esta cosa tiene 0 entre 0 y pi. 1 entre pi y 2pi. Y 0, 2pi en adelante. Les muestro. Estoy acá. Le aplico entonces el escalón a la función. Entonces me quedaría y prima más y igual u de t menos pi menos u de t menos 2pi. Miren. Le aplico la transformada. S cuadrado y de s menos s de y en 0 menos y' en 0. Más y de s igual e a la menos pi s sobre s menos e a la menos 2 pi s sobre s. Ahí en la escalonada solo en donde vale 1 lo tomó, ¿verdad? Sí, en el resto, como hace 0, no le hago caso. Ajá. Ahora, esto es 0. Esto me va a quedar de la siguiente forma. S cuadrado más 1 y de s igual a 1 más e a la menos pi s menos e a la menos 2 pi s. Esto multiplicando a 1 sobre s. Divido
Y de S es 1, S cuadrado más 1, más E a la menos pi S menos E a la menos 2 pi S, 1 sobre S, S cuadrado más 1. Me toca hacer fracciones parciales acá, pero pueden hacer ustedes lo que les había mencionado. Sea h de s igual a 1, s cuadrado más 1. La descomposición de esto es entonces, buscamos las constantes. 1 a s cuadrado más 1 más bs más c por s. Entonces me va a quedar el de s cuadrado es a más b igual a 0. El de s es c, ¿verdad? 0. Y la constante es a igual a 1. A vale 1, b vale menos 1. Entonces, ¿quién me va a quedar? Tengo que el h de s que acabo de proponer es 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 1. H de t de esta función sería 1 menos coseno de t. Lo tengo. Regreso a y de s. ¿Quién es y de s entonces? Bueno, ya me olvidé. Voy a tomar una foto. El y de s me va a quedar 1 sobre s cuadrado más 1 más e a la menos pi s menos e a la menos 2 pi s por h de s. Les muestro. Miren. Entonces, y de t es esto, que es un seno. Luego, esta exponencial por esta función, u de t menos pi, h de t menos pi, menos u de t menos 2 pi, h de t menos 2 pi. Y miren, ¿quién es h de t? H de t era 1 menos coseno de t. Y ya, lo pueden dejar así. Y en ese t siempre se le sustituye el t menos 2pi, ¿verdad? Sí, siempre. Cuando hay un escalón multiplicando, cuando hay una exponencial multiplicando una función de s, entonces le va a aparecer la transformada inversa desfasada en el mismo lugar que el escalón. Ok, cheque. ¿Alguna pregunta? Yo me preguntaba si es posible, o sea, de que puedan haber ejercicios en los que me salgan los dos casos al mismo tiempo. ¿Cómo así? Digamos, me refiero a un ejercicio en el que me salga
tanto como traslación en LGS como traslación en LGT. Vamos a ver. Sí, sí puede ser. ¿Es posible? Sí, pues se aplican por separado, no están mezcladas. Ajá. Solo que el efecto usted Sí. lo va a ver en la exponencial. Ahorita se me vino a la mente eso, digo yo. Sí, pero sí puede. Es como que usted tenga, por ejemplo, esto, vaya. Yo le pido que calcule la transformada de Laplace de t a la t u de t menos 1. Ahí están los dos teoremas. Ajá. Ajá, pero y ahí para calcularlos. Ah, bueno, entonces aquí el detalle es el siguiente. Esta de acá, ¿verdad? La f de s. Hay varias formas de poderlo hacer, ¿verdad? Pero una de tantas es, este efecto ya lo conocemos. Ese es el primero. ¿Ya que? Y la otra la calcula. Ajá, ahora aquí tiene e a la menos s por e, por la e que sale aquí, transformada de t más 1 e a la t. Entonces, Y ahí le otro caso. e a la menos s más 1 sería la transformada de t, 1 sobre ese sombrero al cuadrado, más 1 sobre ese sombrero, y vamos a cambiar el s sombrero por s menos 1. Entonces es e a la menos s más 1, 1 sobre s menos 1 al cuadrado, más 1 sobre s menos 1. Y esto sería el f de s. Ah, ok, empiezo aplicando uno, después aplica el Sí, otro. entonces el otro. ¿De qué? Sí. Bueno, quiero que se prueben con uno, pero lo van a hacer para mañana. Se los voy a copiar. Es el 70. Dice y', 4y', 3y igual 1 menos u de t menos 2, menos u de t menos 4, más u de t menos 6. Y de 0 igual a 0, y' en 0 es 0. Entonces, esa iba a ir en el PDF de hoy. Y mañana salimos. Ah, por cierto, mañana yo les aviso a la hora, porque es el día de mandados de mes, entonces me toca hacer un montón de cosas. El primero día empiezo temprano y ahí luego les aviso.